Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Aquí estamos, hermanos, delante de la presencia de Dios, siempre honrando, bendiciendo el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Amén. Mis amados hermanos, pues aquí estamos en esta hora de la noche en la casa de oración, ¿verdad? Iglesia Evangélica, el Rey de Gloria. Aquí estamos, mis amados hermanos, y pues a la verdad, hermanos, pues entró en mi corazón, ¿verdad? Hablar algo referente a lo que en esta noche, mis amados hermanos, para muchos el 24 de diciembre, aleluya. El 24 de diciembre, hermano, pues están pues celebrando lo que es la Navidad. Muchos dicen pues en sí es el nacimiento de Jesucristo. Y cuando no es así, mis amados hermanos, amigos en Cristo Jesús, yo siempre he dicho esto, hermanos, respetamos la decisión y el libre pensar de cada persona. Pero a la verdad, mis amados hermanos, pues en lo que he leído en la palabra de Dios, libros y siempre cristianos, incluso aquí tengo un diccionario ilustrado de la Biblia, y aquí referente a lo que indica y dice Navidad, ¿verdad? Y pues quiero leerles, ¿verdad? Mis amados hermanos, no va a ser mucho tiempo, tal vez unos 5, 6, 7, 8 minutos, no sé, pero sucesivamente pues quiero darles este enfoque referente a lo que la Biblia enseña y establece también, ¿verdad? El diccionario bíblico, ¿verdad? Diccionario ilustrado. Así, mis amados hermanos, siempre pues lo vamos a hacer bajo la guianza del Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Amén. Vamos a orarle al Señor, hermanos, amigos en Cristo Jesús, para que no sea mi propia voluntad, mi propia manera de hablar, de decirse, sino que Dios sea el que tome el control de mis labios, mi mente, mi corazón. Aleluya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. En esta hora de la noche, Señor, le doy gracias, papá, por la oportunidad, la gracia que usted nos cede y nos permite, y la vida ante todo, Señor, de poder estar en pie todavía, papadito lindo. Gracias por esta oportunidad, Dios eterno. Honramos, glorificamos, exaltamos su nombre, Dios mío, de una manera grande, una manera especial, Dios de los ejércitos. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, alabando, glorificando y exaltando su santo y bendito nombre, Dios eterno. Suya sea la honra y suya sea la gloria. Toma el control de mis labios, mi mente, mi corazón, mi lengua, papito lindo, para que no diga palabras, Señor amado, no venga, Señor, a blasfemar delante de tu presencia, Dios eterno, sino que sea usted que tome el control de mi lengua, papito lindo, ya que su palabra es limpia, pura, perfecta y santa, Dios amado. Gracias, soberano Dios, y allá, papá, bendigo la vida de cada uno, Señor, que va a visualizar, Dios mío, este video. Los bendigo de una manera grande y especial, Dios de los ejércitos, para que usted sea quien tome y siga tomando el control de cada uno de nuestros corazones. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Aquí estamos, mis amados hermanos, no con el hecho y la intención de que sepamos más que otros. No, mis amados hermanos, sino que con lo poco que hemos ido leyendo vamos entendiendo y comprendiendo lo que realmente en la palabra de Dios nos enseña. Amén. Quiero, hermanos, leerles allá en Lucas capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Y dice así: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los hombres que,
a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, aleluya, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en un seno y darás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. La sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aleluya. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Amén. Versión actual. Mis amados hermanos, en sí, como les decía al principio, muchos tienen este entendimiento, conocimiento de que celebran el 24 de diciembre la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, cuando Jesús no nació el 24 de diciembre. Ejemplo, aquí dice que María resultó embarazada cuando dice que María, oiga bien, resultó embarazada cuando dice que Elizabeth, la madre de Juan, en el 6º mes del año, dice, o sea, llevaba 6 meses de gestación o de embarazo, ¿verdad? Elizabeth, cuando el ángel visitó a María, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ejemplo, si tomamos en cuenta, hermanos, que si fue en el 6º mes del año, 6 meses de gestación que tenía María, ejemplo, estamos dando a entender, hermano, durante el año 6 meses, en el mes de junio, si usted empieza de enero a junio, son 6 meses. De ahí empieza 6 meses para arriba, usted cuenta. Para diciembre María llevaría 6 meses de gestación. Ejemplo. Y si fuese a la inversa, hermanos, sucesivamente no llegamos al mes de diciembre. ¿Por qué? Porque aquí dice en el versículo 26 de Lucas capítulo 1, y el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes de que Elizabeth estaba embarazada de Juan, cuando, ejemplo, el ángel visitó a María. Mis amados hermanos, en sí, a lo que quiero llegar es esto. A leerles lo que el diccionario bíblico nos enseña, y dice así, verá usted lo que en sí establece y enseña, hermanos, este enfoque, y dice así: Navidad. Dice Navidad dice así, aquí en el contexto, Navidad dice Minrob y el árbol de Navidad. Aleluya. Dicen algunas fuentes
que antiguamente dice había un hombre llamado Minro, cuyo nombre se deriva de un término que significa rebelión. O sea, el nombre de Minro significa rebelión. Ejemplo, mis amados hermanos, rebelión da a traducirse a legiones de demonios, que Dios los reprenda. Entonces, mis amados hermanos, en sí, sigue diciendo, cuyo nombre se deriva de un término que significa rebelión, porque se caracterizó por esa actitud frente a Dios. Este nació precisamente el 25 de diciembre. Oiga pues, este nació precisamente el 25 de diciembre. Y se dice que este hombre es el mismo que aparece en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 y 10. Vamos a leerlo. Génesis. Gloria a Dios, aleluya. Génesis capítulo, amén. Dice así. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10 dice. Oiga, pues, lo que la palabra de Dios, hermanos, pues nos enseña, nos establece, el cual, hermanos, pues ciertamente, mis amados hermanos, les decía, respetamos la libre decisión y la libre forma de pensar del ser humano. Pero hermanos, no caigamos en cierto error del cual pues estamos nosotros cayendo también, ¿verdad? Como cristianos, hermanos, y estaríamos, hermanos, tocando ciertos términos que a la cual establece y dice, y Cus, oiga, y Cus engendró a Minro, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto, se dice como Minron, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Roboot, Ir, Calaria y edificó Resen entre Nínive y Calaquea. Es la gran ciudad y Misrasim engendró a Ludim, a Ananim y Levianim y Naftufim. Pues a la verdad, hermanos, pues aquí vemos y dice así, ¿verdad? Lo que la Biblia especifica, ¿verdad? Él dice, y Cus engendró a Minro, que llegó a ser poderoso en la tierra. Ejemplo. Mis amados hermanos, en esto viene la madre de Minro, era Samiramis, era una diosa también, ¿verdad? Que a la cual igual dieron a luz el varón llamado Tamuz, ¿verdad? El dios del sol que le llaman, ¿verdad? Entonces dice así, dicho hombre se unió con su madre, oiga bien pues, ahí está lo que está hablando y especifica, y dice así, dicho hombre se unió a su madre que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente ahí estaban, dice, realmente, ¿verdad? Lo que establece la Sagrada Escritura. Nació Tamuz, ¿verdad? De Samiramis, que era la madre, hermanos, la madre de Nimrod. Entonces vinieron y pues bueno, ellos entre sí, ¿verdad? Aparentaron o tuvieron relaciones o se acostaron, como usted le quiera considerar, llamarle, dependiendo del país, el lugar donde lo vaya a ver. Ciertamente ahí dice, ¿verdad, hermanos? Y establece lo que enseña que en sí nació Tamuz, ¿verdad? Entonces vamos acá a leer también, aquí hay otro libro, el cual nos establece y dice así, ¿verdad? En referente a lo establecido.
a lo que estamos pues hablando, indicando, mis amados hermanos, referente a lo que habla y especifica la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en sí, aquí en Ezequiel capítulo 8, versículo 14, dice así, oiga pues, Ezequiel capítulo 8, versículo 14 dice: entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí había ahí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Ejemplo, o sea, la abominación, ¿verdad? Que estaba surgiendo, porque dice el versículo 15, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? O sea, Dios le habla a Ezequiel, y dice: ¿has visto, hijo de hombre? Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. ¿Por qué? Porque Tamuz le llamaban el dios del sol. Dice así: y se postraban al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque he aquí se llevan el ramo a la raíz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, dice, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Esto fue, hermanos, lo que vino a ser, mis amados hermanos, Dios le habla a Ezequiel. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque le estaban ya adorando a Tamuz, ¿verdad? El dios del sol. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es en esta fecha? Entonces sigue diciendo así y le explico. Cuando Minron murió, o sea, la madre o esposa, ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Minron, ¿verdad? Porque Minron era hijo de Semiramis. Pero por eso dice así, la madre o esposa. Amén, aleluya. Entonces dice, es quien lo sepultó, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado. Aleluya. Ejemplo, sepultaron a Minron, hermanos, y ahí nació un árbol. Oiga bien esto. Es quien lo sepultó, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo, oiga bien, que su hijo esposo, aleluya, lo que le explicaba, había encarnado en este árbol, y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma, dice, aleluya, de esta forma, de la tierra de Sinar, que poderosamente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol, que el cual adornan, el árbol de Navidad, ¿verdad? Le ponen series, estrella hasta la punta, campanitas y un montón de cosas adornando. Mis amados hermanos, pues ciertamente, y amigos en Cristo Jesús, aquí estamos pues expresando lo que nos enseña el diccionario ilustrado. Amén.
Siempre, como les decía, es un diccionario bíblico. Aleluya, ¿verdad? No sé si se alcanza a visualizar de ahí, pero el cual lo que nos refiere, mis amados hermanos, ciertamente. Entonces dice así: Babilonia de esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Minro. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente, oiga bien, es recordar indirectamente, mis amados hermanos, el nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. Aleluya. ¿Quién? Nimrod. Ahora surge. Dice así, mis amados hermanos. Ahora surge, mis amados hermanos, lo que nos está enseñando. Ahora, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque ciertamente nosotros, hermanos, ya en Cristo Jesús, nosotros no tenemos, hermanos, que tomar en cuenta tal cosa y tales cosas que acontecen y están pasando, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque para nosotros como cristianos no existe la Navidad. Nosotros como cristianos, mis amados hermanos, ciertamente es como un día normal, un día comúnmente hablando específicamente. Entonces dice, y por eso dice así: era malvado y pecador. La decoración del árbol se puede rastrear, dice, en los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles. Creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Satumal, el festival de Dios, pero está con minúscula, del Dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo divino. Y no en lo divino, o sea, de parte de Dios, ¿verdad? Es una tradición, mis amados hermanos. Pero en sí, ¿dónde estaría el problema? Si es una traición o es algo que a la cual se festeja y todo libremente, sin ninguna culpabilidad, pues claro, no habría ningún problema. El asunto está, mis amados hermanos, es de que se blasfema y el cual se pone en aquello de decirse, se está blasfemando. ¿Por qué? Porque se está mencionando el nombre de Jesucristo y el cual en sí hay congregaciones, hermanos, congregaciones donde pastores, maestros están enseñando que es bueno la Navidad. Ahí incluso esperan la medianoche, hay casas de oración donde les regalan regalos, ¿verdad?, de parte de la Navidad a los hermanos en Cristo Jesús. O, por ejemplo, mis amados hermanos, surge de que muchos en esta fecha, en este tiempo, por ejemplo, el día de ayer, día de antier, podemos decirlo así, o sea, el día jueves, viernes, ¿verdad?, ya que hoy es sábado, muchos surgen, corren a lo que es comprar algunas sus vestimentas, ¿verdad?, a los mercados, a las boutiques, almacenes, como sea, para poder estrenar en este día. ¿Por qué? Porque lo están haciendo, ¿verdad, hermanos?, con aquel hecho de que el cual ellos están estrenando, compran para sus estrenos, ¿verdad?, por lo que es esta celebración. Pero mis amados hermanos, realmente si usted quiere estrenar, o sea, ponerse algo nuevo, no necesariamente en estos días, ¿verdad? Sucesivamente, mis amados hermanos, aquí estamos leyendo lo que la Sagrada Escritura nos enseña, nos habla, nos especifica, ¿verdad? Entonces dice, en lo cual establece la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que todo eso de los ahorros y todo eso era parte de lo que el cual hacían los romanos. Ahora,
En lo que en sí hablamos de lo que es el árbol de Navidad, 24 de diciembre, todo esto que se propone y se pone, es como le daba a entender lo que se estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que nos habla el diccionario ilustrado. Y dice así, ejemplo, eh, dice, a la cual las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo divino. En el solsticio de invierno, oiga bien, en el solsticio de invierno el árbol sagrado era cortado, dice, lo que era paraqueo, ¿verdad? Era como un árbol sagrado, ¿verdad? En cual dice, era cortado, ¿verdad? Y dice así, hermano, y dice así, y dice, era cortado. Entonces, sigue diciendo, ahí está, aquí hay dos hojas, ahí estamos. Y dice así, bajo. El cual dice, era cortado y dice, traiciones de hombres y no en lo divino. En el solsticio del invierno, el árbol era sagrado para ellos, era cortado en memoria de la muerte de Minro y decorado como un rey. Adornaría así que el árbol representa a Minron, y decorado es un símbolo de adoración al dios pagano, con la hermosa talle para un rey. Aleluya. Mis amados hermanos, de manera que los verdaderos hijos de Dios se les tiene, dice, prohibido por el mismo Dios poner este árbol. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente, la Sagrada Escritura dice, hermanos, que el que se constituye amigo del mundo se declara enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, ciertamente, hermanos y amigos en Cristo Jesús, es algo que en sí, pues, yo hojeaba este diccionario, encontraba, ¿verdad? Esta expresión, esta explicación, y decía entre sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente establece o lo que enseña, ¿verdad, hermano? Esto de lo que es, ¿verdad, hermanos? Entender que realmente la Navidad, ejemplo, o sea, no es el nacimiento de Jesús, no es el nacimiento de Jesús. ¿Por qué, mis amados hermanos? Dice así, Babilonia y Roma y la Navidad, historia del árbol de Navidad. En primer lugar, debemos entender, dice, aceptar que la Navidad no tiene así un origen en el cristianismo, un origen puro en el cristianismo, sino que en el paganismo de Babilonia, aproximadamente en el año 2600 antes de Cristo, relata, dice, que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz. Según aquella religión, habría consentido virginalmente, y aquel hijo era la encarnación de Dios, Sol Ra, para los egipcios, y Baal para los caldeos, y su alumbramiento de la celebración con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en la representación del sol. Aleluya. Es una expresión, una explicación, hermanos, con profundidad que nos da, mis amados hermanos, lo que es este libro, o sea, diccionario ilustrado, ¿verdad? Entonces dice así y sigue diciendo, oiga bien, solo se lo estoy leyendo, mis amados hermanos, les estoy leyendo lo que aquí, pues lo que representa, lo que muchos le hablan, la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y dice,
Llamaba Semiramis, en cuyo vientre crecía un hijo Tamuz, un hijo en su hijo Tamuz, que según aquella religión habría consentido virginalmente, según, ¿verdad? Pero no, era hijo del hijo de Semiramis, ¿verdad? Y dice, aquel hijo era encarnación del dios Sol Ra. Para los egipcios y Baal, para los caldeos y alumbramiento de celebrar con fiestas orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en la representación del sol. Nota, y hoy no es la excepción. Somos conscientes que esta fiesta de Navidad, si no hay vino, borrachera, sensualidad, etcétera, la costumbre del árbol surgió en un crecimiento babilónica. Ejemplo, sí es algo cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente ahí andan todos embriagándose y otros sucesivamente. ¿Cuántas orgías, cuántas faltas, cuántas inmoralidades delante de la presencia de Dios no se presenta en esta fecha, 24 de diciembre? Mis amados hermanos, amigos en Cristo Jesús, con todo el corazón y con todo el amor de Cristo, estamos leyendo, ¿verdad?, lo que instruye y enseña este diccionario ilustrado. Como decía al principio, hermano, hermana, amigo, amiga en Cristo Jesús. Como decía al principio, como seres humanos, ejemplo, yo no puedo hacer que usted cambie. Yo no puedo hacer que usted cambie su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser. No, 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 no. Lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero el punto clave para esto es, ejemplo, cuando en aquel tiempo, hermanos, partamos de esta tierra, no habrá excusa, no habrá que decirse, Señor, pero si yo no sabía esto, Señor, referente a esto, yo no tenía ningún entendimiento, ningún conocimiento a lo que realmente representaba, entonces estaba cegado, Señor, y ciertamente no tengo ninguna culpabilidad aceptable. No, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor en aquel día dirá, bueno, sí, lo escuchaste en una ocasión, lo viste en una ocasión, o lo oíste en alguna predicación en el mercado, en la calle, hospital, etcétera. Pero ciertamente, mis amados hermanos, estamos leyendo con educación, sin faltar el respeto hacia nadie y tampoco sin ofender a nadie, sino que lo estamos haciendo conforme la gracia y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, y vamos a seguir, hermanos, en lo que sigue leyendo, en lo que sigue diciendo, ¿verdad? Lo que es el diccionario, y nosotros lo seguiremos leyendo o relatando, como se quiera llamar. Y dice así. Entonces, dice, grandes, dice así, mis amados hermanos, dice, ciertamente, dice, afirmaba, dice, oiga, dice que en las borracheras, sensualidades, etcétera, la costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Minrum, que es lo que leímos en Génesis capítulo 10, versículo 9. Y el árbol de Navidad llegó a ser símbolo que Minrum había revivido, que Minrum había revivido en la persona de Tamuz, o sea, de que el árbol supuestamente daba a entenderse que como Minrum, Tamuz habían muerto, ¿verdad? Padre e hijo y madre e hijo sucesivamente, pero daban a entender de que el árbol representaba ya a Tamuz. Amén. Entonces dice así, ¿verdad, mis amados hermanos? Que ciertamente dice, las antiguas civilizaciones adornaban el árbol considerándolo como símbolo ideal de la vida por su característica vertical. Representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo. Grandes esculturas de piedras en forma ¿de qué?
en forma de árbol y sucesivamente tradiciones paganas. Y dice, por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y del hijo, elaborándose así a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis la llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptada varios nombres, tales como Astarot, Diana de los Efesios. Hechos, capítulo 19, versículo 23, versículo 35, ahí puede seguir leyendo usted lo que indica. Isis y Astarte y su hijo Baal Tamuz, las sagradas escrituras revelan, dice, la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaban ante estos dioses. Textos bíblicos que nombran a dichos dioses paganos en la historia del pueblo de Dios, mis amados hermanos, vamos a leer acá. Aquí nos tira a Jueces, capítulo 2, versículo 13. Jueces, capítulo 2, versículo 13. Y dice así, mis amados hermanos. Jueces, capítulo 2, versículo 13. Y dice, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Aleluya. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Quién era? Semiramis. Mis amados hermanos, ciertamente Dios estaba molesto porque ellos habían cambiado a Dios por estos dioses paganos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dice así. Y quiero que leamos, hermanos, también nos especifica y nos da, hermanos, aclaración referente a esto que seguimos leyendo y seguimos, hermanos, viendo conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jeremías capítulo 7, versículo 14. Aleluya. Jeremías capítulo 7, versículo 14. Y dice así, mis amados hermanos. 7:14 dice, haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vosotros padres, como dice, como hice con Silo. Amén. Aquí él está hablando sobre la adoración, una adoración que estaba surgiendo. Por eso dice en el Jeremías capítulo 7, versículo 18, hermanos, dice así, 18 y dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Quién era? Semiramis. Y derraman libaciones y otros dioses para ofenderme, dice el Señor. Me ofenden a mí, declara el Señor. No es a sí mismo que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre estos lugares, sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra arderá y no se apagará. Mis amados hermanos, la Biblia nos está dando más aclaración y, hermanos, seguimiento a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí también nos da y nos tira, mis amados hermanos, a otro libro, y quiero pues leerles, mis amados hermanos, lo que también nos indica en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Ezequiel 8:14 dice la palabra del Señor. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. He aquí había ahí mujeres sentados llorando a Tamuz. O sea, en esta celebración, ¿verdad? ¿Cuánta gente, mis amados hermanos? Es sucesivamente.
¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ciertamente la Sagrada Escritura pues nos especifica y nos abre más con profundidad nuestro entendimiento y nuestra manera de ver y visualizar lo que Dios da a entender. Y dice así, y sigue diciendo, mis amados hermanos, y dice, no cabe duda, dice, que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politismo. Muchos dioses e ídolos, imágenes del Imperio Romano. Es ahí donde se celebra el 25 de diciembre como el Festival del Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta fiesta iba acompañada de orgías. O sea, orgías da a entender, hermano, cuántas sinvergüenzadas, hablando claramente, específicamente, que se da, ¿verdad? En esta fecha, en este día, ¿verdad? Cuántas cosas nos surgen, embriaguez y sin fin de cosas, hermano, cuánta blasfemia ante la presencia de Dios. Entonces dice así, y dice el 25 de diciembre como el Festival del Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta fiesta iba acompañada de orgías, desenfrenados y gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba, dice, con el intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar la puerta de cada casa con coronas de flores, hojas verdes. Por cierto, prácticas de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio del invierno y el centro de todo era recordar, dice, y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz, o sea, en el punto de Semiramis, de la reina del cielo, Semiramis, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, dice así, ciertamente, dice la palabra de Dios. Dios dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados. Y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Aleluya. Mis amados hermanos, ciertamente aquí podemos ver y entender cuánto no esto es una blasfemia delante de la presencia de Dios. Pero mis amados hermanos, como les decía al principio, respetamos el pensamiento y la decisión de cada uno. Vuestra responsabilidad como predicadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Es pues introducir, enseñar lo que en sí está escrito, ¿verdad? Si ve usted en el diccionario bíblico también pues nos tira bases bíblicas, contextos bíblicos, a la cual pues hemos ido leyendo. Y hasta aquí, mis amados hermanos, pues dejamos esta enseñanza. Es larga, mis amados hermanos, pues tiene ya leímos 2 páginas, tres con esta, 4, tiene como 6 páginas, hermanos, y ahí va tirando más libros, tira Reyes, Deuteronomio, sucesivamente va tirando más libros. Pero lo dejamos hasta aquí, mis amados hermanos, y ya usted pues puede irle sacándole los contextos o visualizando o viendo en su Sagrada Escritura, en las concordancias de un libro, cuánto le tira otro libro, y lo que usted va a ir pues aprendiendo también de lo que la palabra de Dios nos enseña. Mis amados hermanos, que Dios me les bendiga y que pasen una feliz y bendecida noche. Amén. ¿Por qué? Porque todas las noches son buenas delante de la presencia de Dios, conforme usted se recueste
o usted se acueste, o usted se duerma, como usted se quiera expresar, ¿verdad? No solamente en esta fecha. Muchos dicen feliz Nochebuena. Mis amados hermanos, en sí siempre he pronunciado esta palabra, feliz Nochebuena, desde meses anteriores, días anteriores. ¿Por qué? Porque todas las noches son buenas delante de la presencia de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios hace todo perfecto. Aleluya. Que Dios me les bendiga, la paz de Dios en cada corazón, y se despide de usted su amigo y servidor, Sergio Maldonado. Bendiciones, y para una próxima, si Dios nos presta la vida, pues seguiremos, hermanos, pues ahí enseñando, introduciendo. Deje su comentario, mis amados hermanos, deje su comentario. Usted es libre de venir y dejar pues su comentario, expresarse, salude de qué país nos vio, de qué país nos está viendo. Puede hacerlo, mis amados hermanos, directamente a Messenger, ahí nos escriben muchos hermanos, y pues siempre la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Bendiciones, mis amados hermanos, y para una próxima, si Dios así nos lo presta y nos lo permite. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios.